Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. A todas y todos donde quiera que se encuentren. Desde ABC Latino, yo soy Enrique Roblunsky y esto es Mesa de Barrio. Y conmigo hoy en esta Mesa de Barrio... Buenos días a todos, les habla Carol Monte. Los invitamos a que se queden con nosotros por una hora. Tenemos un tema muy interesante para compartir con ustedes. Qué gusto por el privilegio de estar nuevamente en compañía de ustedes. Les habla Pocho Salcedo, invitándoles a un programa de esos que nos va a provocar una opinión por seguro. Muy bien, tienes razón, Pocho. Y fíjate que en el programa de hoy vamos a estar hablando de un término nuevo en el léxico español, y yo diría en el léxico de todo el mundo. Una palabra que surgió en estos últimos 20 años, yo diría quizá 30, finales del siglo pasado, y es la palabra lawfare. Es como una expresión de la justicia comparada con el warfare, con la guerra. Y fíjate que en los últimos 20 años, por cierto, en este siglo XXI, la política en todas partes del mundo, en algunos más, se ha justicializado, o mejor dicho, la justicia se ha politizado. Esa separación de poderes que a la cual estábamos siempre acostumbrados, que la política era una cosa, la justicia era otra rama independiente de los gobiernos en democracia, esa línea se ha ido desapareciéndose. Tenemos casos muy, muy específicos a lo largo de toda Latinoamérica, muy evidente cuando ciertos partidos llegan al poder, o yo diría cuando todos los partidos llegan al poder, lo primero que tratan de hacer es poner gente que responde a sus pensamientos o intereses en las posiciones de jueces, camaristas, incluso en las Cortes Supremas de los distintos países. Y hemos visto extremos incluso en los Estados Unidos, ese baluarte, considerado baluarte de la democracia, como en estos últimos tiempos todo eso se ha ido derrumbando. Entonces, ese es el tema de hoy, pero quería saber ¿qué te parece a ti, Pocho, a ti, Caro, esto de la politización de la justicia? Este es un temón, me parece muy interesante porque hay varias aristas, ¿no? En los Estados Unidos hemos visto cómo se utilizan las leyes, etcétera, para avanzar agendas eminentemente políticas. Ha sido algo que me imagino ha existido por mucho tiempo, pero ahora con mayor vehemencia. Nos vamos al otro lado, a la China. En los últimos 10 años o algo así, una persecución muy aguda contra, a título de prevenir el abuso de influencias, la corrupción, y todos los que han sido perseguidos han sido los opositores al grupo de poder que estaba en comando. Y en Latinoamérica es una especie de golpe en cámara lenta, ¿no? Porque entras a lidiar con tus oponentes en el pasado, en los años 60, 70, me imagino 80 y algo de los 90,
Lo podías hacer directamente agarrándolos y poniéndolos en presos sin ningún trámite. Ahora, por lo menos, la forma te requiere que exista trámite. Así que estamos ante una situación tremendísima. En todos los países, me imagino, de los cuales puedo pensar, existe este fenómeno tan agudo, tan penoso. Caro, tus pensamientos al respecto. Tu sonido, por favor. Voy a ser bien honesta con el público. Es un tema nuevo para mí. Cuando Enrique lo presentó, me llamó mucho la atención el término en inglés que fuera ocupado en nuestros países, y realmente la traducción, guerra jurídica, que se podría decir, casi no se ocupa. Se sigue ocupando lawfare, y sabemos que la expresidenta argentina lo ocupó mucho. Entonces, tuve que leer, tuve que aprender un poquito del tema, pero estoy acá también para aprender de ustedes que son expertos, así es que sin duda sabemos que es un tema que no sé, ningún país se ha liberado de eso. Me gustaría que siguiéramos avanzando y de ahí puedo seguir dando mi opinión, porque para empezar y abrir el tema no tengo mucho que decir. Bueno, muy bien. Entonces, hoy tenemos como invitado especial a una persona muy interesante. Vamos a estar refiriéndonos a Eugenio Raúl Zaffaroni. Eugenio Raúl Zaffaroni es un juez, jurista, jurisconsulto, escribano y criminólogo argentino, graduado de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Fue juez de la República Argentina y llegó a ser juez y miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el año 2016 se desempeña como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y vamos a estar refiriéndonos a una conferencia que él dio sobre lawfare. El título de este programa, Lawfare y Democracia, en realidad viene de una charla que Eugenio Raúl Zaffaroni presentó, donde analizó el tema de lawfare, pero desde una perspectiva histórica. Fíjate, Pocho, Caro, que nosotros muchas veces hablamos de la historia de Latinoamérica en términos económicos, políticos y sociales. Lo hemos hecho muchas veces. Zaffaroni lo que hace en esta conferencia, y vamos a escuchar trozos de la conferencia, y para los que nos siguen en Facebook Live y en YouTube van a poder ver el vídeo de él, vamos a escuchar un análisis histórico de Latinoamérica a través de la jurisprudencia. ¿Qué les parece? Perfecto. Bueno, todos sabemos, es una expresión paralela a warfare. A ver si producción puede subir el volumen. Bueno, mientras tanto, el video está congelado. Pocho, ¿querías decir algo? Sí, solamente que a guisa de introducción, Eugenio Raúl Zaffaroni es un jurista muy conocido, con muchos textos que se utilizan en las facultades de Derecho en muchos lugares de Latinoamérica, y también muy controversial, extremadamente controversial. Así que tenemos al invitado correcto, porque ha estado en el epicentro de este lawfare por muchísimo tiempo, y tiene su perspectiva del mundo, como todos la tenemos, y ha estado al frente en esto, así que ansiosos de escuchar lo que tiene que decir para nosotros. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice Raúl Zaffaroni sobre las formas de ejercer el derecho. Es una expresión paralela a warfare. Bueno, hacer una campaña de derecho en vez de una campaña bélica. Una lucha, una guerra de derecho. Pero da la impresión de que eso fuese un fenómeno nuevo,
y en alguna medida presenta algunas características nuevas, pero el fenómeno en sí, de nuevo, tiene poco. Si lo vemos en la perspectiva general del derecho penal, creo que hay un derecho penal auténtico, verdadero, y un derecho penal vergonzante. Os digo que el derecho penal verdadero es aquel que ha servido a lo largo de la historia para contener las manifestaciones de ejercicio irracional del poder punitivo. Pero claro, se me va a decir, bueno, y el otro derecho penal, aquel que viene desde la Inquisición, etcétera, ¿no es derecho penal? Sí, es derecho penal vergonzante. Los penalistas hasta hoy destacan el primero siempre, ¿no? Nosotros nos creemos hijos de Beccaria, de Sonnenfels, del iluminismo, sí, claro. Pero a la Inquisición lo ocultamos, y lo ocultamos tremendamente. Pero a lo largo de la historia, imagínense, bueno, no conozco ningún instituto de derecho penal que se llame Torquemada, por ejemplo, ¿no? Y los otros nombres de los inquisidores o los teóricos de la Inquisición, bueno, los podemos buscar o remover en la historia, pero no, los penalistas los ocultan totalmente. Es decir, hay un derecho penal verdadero que es aquel que sirve justamente para que no se desboque el poder punitivo, y un derecho penal vergonzante, que es aquel que se presta al desbocamiento del poder punitivo, al desborde del poder punitivo. ¿Qué te parece, Pocho, esa forma de definir históricamente al derecho punitivo? Para mí fue toda una novedad el ponerme a pensar sobre el derecho punitivo de esta forma, cómo el derecho en realidad está hecho para castigar en cierta forma o para contener excesos, que es lo que nos... Pero son los excesos, son la forma de los que están en función de poder, ¿no? Exacto. Ellos son los que definen, este es un exceso y este... Imagínate en este país, no tenemos que ir a Torquemada, al tiempo de la Inquisición. En este país, pensemos sobre la guerra contra las drogas, ¿no? Digamos, se decidió que bueno, la marihuana, se decidió que la marihuana era equivalente a cocaína, era equivalente a anfetaminas de todo tipo, etcétera. Y se hizo una guerra, pero brutal, encarcelamientos y demás, porque el grupo de poder de esa época decidió que eso era malo. ¿Y qué pasó? Hoy hemos legalizado la marihuana en muchos países, perdón, estados en la Unión. A mí me parece que ese es dentro de nuestra realidad en Estados Unidos, un cambio evidente de penalizar, de utilizar el derecho punitivamente cuando consideramos que algo que no empata con nuestra manera de pensar debería ser desechado. Y, sin embargo, el alcohol se ha mantenido, con una excepción corta de algunos años, como una droga de consumo público ilegal, ¿no? Entonces, en todo lugar que vemos eso hay esa arista, creo, Enrique. Claro. Escuchemos un poco a ver qué dice Zaffaroni sobre el poder punitivo que tú mencionabas. Y volvemos acá. Vamos a escuchar esto sobre el poder punitivo. Que sufren los penalistas y muchos jueces es que ellos ejercen poder punitivo. Y es mentira. A partir de ahí empieza toda la confusión. Basta pararse en la acera de cualquier tribunal del mundo para darse cuenta que de un coche oficial bajan personas esposadas. Y no las salieron a buscar los jueces, los fiscales, los abogados. No. Los seleccionó la policía. Lamentablemente,
el poder punitivo descontrolado en el mundo en el siglo pasado cobró muchos millones de víctimas. Muchas más víctimas estatales de ese poder punitivo que la suma de todas las víctimas de los homicidios de iniciativa privada. Tremendo, tremendo. Y esas víctimas fueron victimizadas por las agencias que se suponía que tenían el deber de preservar nuestra vida, nuestros bienes, nuestra libertad, nuestros derechos. Si desapareciésemos todos los penalistas, los jueces, tribunales, el poder punitivo no desaparece, por el contrario, se expande ilimitadamente. Y se expande porque no tiene contención jurídica. Y cada genocidio no ha sido más que una expansión del poder punitivo sin control jurídico. Expansión del poder punitivo sin control jurídico. Qué forma tan, por lo menos para mí, tan gráfica de describir todas esas manifestaciones excesivas del poder, sean dictaduras de una índole o de otra índole, todos esos genocidios cometidos en el mundo en nombre de una clase o de una idea. El poder punitivo descontrolado cuando no existe un poder jurídico que lo controle. Pero miremos el caso de Alemania, un poder punitivo descontrolado y un poder judicial de la mano del poder punitivo. Claro, claro, claro. ¿No? Y eso sucedió también en Latinoamérica, en muchas, mano a mano. No ha habido una, digamos, una lucha, ¿no? En cada una de las dictaduras latinoamericanas que se cobraron cientos de miles de muertos, el poder punitivo estaba de la mano de los gobiernos dictatoriales del momento y los jueces hacían la vista gorda. Ahora, yo nunca pensé en ese ejemplo que da Zaffaroni, por ejemplo, a ver, que es a los tribunales llegan los carros de policía y la policía responde no al poder jurídico, sino responde al poder político. Es decir, el poder político escoge quiénes son los que van a llegar al juzgado. Exacto. No es el poder jurídico, no es la imagen esa de la Lady Liberty, la libertad con los ojos vendados y las dos balanzas en equilibrio, ¿verdad? Y luego viene todo el cuento, inocente hasta probado culpable. Pero hay un matiz interesantísimo acá, porque esa es la consecuencia, pero retrocedamos la película un poco, y son las leyes que se aprueban las que los ponen a los jueces en una posición de actuar oficialmente a esas personas que eran esposadas, ¿no? Entonces, el elemento principal se ha dado políticamente cuando se han pasado esas leyes, ¿no? Claro. Entonces yo me pregunto, ¿dónde queda esa división de poderes que aprendimos en la escuela primaria? ¿Dónde queda? Claro, teóricamente sería en la aplicación de esa ley, pero que ya ha existido, ¿no? Y digamos, incluso en la Corte Suprema de Justicia, etcétera, en este país esta temporada se van a tocar temas muy importantes. Digamos, nosotros tenemos un derecho constitucionario en los Estados Unidos. Posiblemente existiría una oportunidad mayor de que la ley sea, que responda a un proceso de tiempo, ¿no? Pero en el derecho romano, germano, que lo aplicamos en Latinoamérica, es la codificación que es principal, ¿no?
¿Y quiénes hacen la codificación? Y ahí viene el tema, la codificación la hace el legislativo. ¿Y de quiénes está formado el legislativo? Está formado de políticos. Claro, claro. Y tú lo sabes muy bien, tú lo has mencionado, tienes formación de derecho. En Latinoamérica, el derecho romano fue un derecho impuesto por el Imperio Romano, por los vencedores romanos que se expandieron en el mundo. Caro, a ver, te No, veo ahí tomando un mate. yo quiero ser el público que no entiende mucho de derecho, no entiende mucho de los términos que ustedes están ocupando. A ver si Pocho nos pudiera explicar de una forma un poco más sencilla el poder punitivo. Ay, ay, ay. Bueno, yo pienso que la ley para ser aplicada necesita de ciertos elementos coercitivos, y los elementos coercitivos están a disposición de los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, la policía, las leyes incluso de quién puede construir dónde, las leyes urbanas, etcétera. Y existe un elemento que aplica eso y dice, yo salgo a la calle y veo a este que hace, soy un policía, veo a este hombre que contraviene la ley y agarro y lo tomo preso y lo llevo a, digamos, a un proceso judicial donde el juez lo único que tiene que hacer teóricamente es administrar esa ley, ¿no? Y el juez lo único que hace es decir es blanco o negro teóricamente, pero la ley ya está dada. Entonces, los que ejercen ese poder punitivo, de manera que tiene Zaffaroni, son a un paso separado de la ley, como decía Roberto, que tiene los ojos vendados, las balanzas, etcétera, porque decimos esa es justicia, ¿no? Pero la justicia, según Zaffaroni, se da en última instancia en las manos de aquellos que ejercen el derecho punitivo o en el derecho penal. Por lo menos entiendo así. Muy buena explicación. Ahora, entonces, el juez tiene la última palabra sin importar, por ejemplo, estoy tratando de enfocarme en un caso de corrupción. Sabemos que muchos jueces reciben mucho dinero por narcotráfico y todo eso. En una situación en que sabemos que la persona tiene que ser culpable y vemos que el juez decide que no, que puede estar libre. Entonces es el juez el que tiene la última decisión. Teóricamente, pero Sí. digamos, si es un juez, no puede hacer dibujo libre, tiene que estar constreñido en los cánones de esa ley, en los límites que ha dado esa ley. Pero en la vida real, esa ley ha sido ya aprobada por un ente totalmente distinto y ejecutado por un ente totalmente distinto, ¿no? Ese es creo, el meollo que está tocando de justicia, ¿no? El valor justicia es muy tremendo. El valor, exacto. Claro, y eso es lo que se ha perdido, me parece a mí, en este siglo XXI. Se ha perdido un poco ese decoro que existía quizás anteriormente, pero había un poco más de balance, me parece a mí, en la composición de las Cortes Supremas de los distintos países. Hoy en día es como que la justicia se sacó los tapajos de los ojos y se nombra a dedo a quienes piensan igual que uno, más allá de la idoneidad jurídica que puedan tener. Esta persona piensa como yo, a la Corte Suprema, más allá de toda idoneidad jurídica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está reflejado. Pero escuchemos un poco más a Zaffaroni. Y hablando de estos, comentábamos en otros programas de los 500 años de colonialismo en Latinoamérica, de esto que se viene hablando tanto en este nuevo siglo. Escuchemos cómo él lo relaciona con el factor jurídico. En esta región del planeta, en nuestra América Latina.
Región que lleva 500 años de resistencia contra el colonialismo. 500 años, bueno, Hegel decía que son 500 años de historia, porque antes de llegar ellos no teníamos historia. No. Lo que tenemos de que llegaron ellos es la historia del colonialismo que ellos nos impusieron. Y la historia de las resistencias de nuestros pueblos, de las diferentes tácticas de resistencia. Las estrategias eran siempre las mismas en el fondo, aunque sea una generalidad. Siempre resistencia al colonialismo, que cundió a través de etapas diferentes. La originaria, la del neocolonialismo, primero en función o en acuerdo con nuestras oligarquías nacionales. Luego, cuando los movimientos populares desarmaron las oligarquías, debilitaron las oligarquías nacionales, se alienó a los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas con la ideología de la seguridad nacional, que nos iba a liberar del comunismo internacional, por supuesto. Cada uno de estos males cósmicos venía entramado en una ideología que nos iba a ofrecer el paraíso cósmico. Sí. Esa ideología del racismo spenceriano, no, íbamos a ser todos inteligentes de cabeza grande después, que se matara a todos, se eliminara todo lo de cabeza chica. Esa ideología de volver a la sana comunidad germánica, aria, con sentido innato de justicia, o bien lograr el igualitarismo perfecto después de la dictadura stalinista. Y muchos se prestaron a eso, muchos descuartizaron el derecho penal. Sí. El Tribunal del Pueblo, el Volksgericht nazi, Roland Freisler, ese payaso togado, disfrazado de juez, o Wyszynski, en las purgas estalinistas del 38. Sí. No es nuevo que alguien se ponga al servicio de la destrucción del derecho penal verdadero para construir un derecho penal vergonzante. Qué increíble, ¿verdad? Ese recorrido de cómo el derecho penal siempre históricamente, según Zaffaroni, ha estado al servicio de los colonizadores, de los vencedores, de los gobiernos de turno, ¿verdad? Sabemos esa frase que la historia la escriben los vencedores, pero verlo así explicado por Eugenio Raúl Zaffaroni a lo largo de nuestra historia latinoamericana, uno se da cuenta de lo perverso que ha sido y que sigue siendo esta historia de dominación, donde existen dominados y dominadores, y no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo realmente, pero en Latinoamérica se ha dado de una manera mucho más sangrienta a lo largo de estos 500 años, ¿verdad? Bueno, la verdad que sí.
Nosotros en Latinoamérica nos hemos definido de cara a Norteamérica y de cara a Europa. Nunca nos hemos definido de cara al interior nuestro, ¿no? Entonces, hemos sido, cuanto más nos hemos parecido en nuestras instituciones a las instituciones norteamericanas, europeas, yo creo que nos hemos sentido que hemos alcanzado un nivel de desarrollo importante. Y ahí viene el tema del derecho. Algo interesante, el derecho, hemos hablado de trasplantes, el trasplante de una mano, el trasplante de un órgano, etcétera, siempre lleva sus consecuencias. Y nosotros en Latinoamérica tenemos una codificación penal, civil, comercial, en fin, en todas las áreas principales del derecho, que es fundamentalmente importada. Y es un trasplante jurídico en última instancia que responde a una realidad, a unos intereses de otros países, ¿no? Porque los que han escrito esos códigos tenían una idea política, social, etcétera, de cómo se iba a organizar la sociedad. Ahí tengo acá a alguien que está de acuerdo conmigo. Y hemos utilizado esos códigos y los utilizamos para gobernar nuestra propia sociedad. Y por eso en mucho celebro una visión de adentro hacia afuera que se está dando en Latinoamérica, algunas veces de la mano de la derecha y otras veces de la mano de la izquierda, pero tenemos que por lo menos estar conscientes de que nuestro sistema superestructural jurídico ha sido importado. Sí, y mira que ¿cuándo será el día, me pregunto yo, que en nuestras facultades de derecho estudiemos también los códex de los pueblos originarios, paralelamente a los códex de del Imperio Romano, por ejemplo, o de las leyes europeas, porque no cabe duda que los pueblos originarios que habitaban este continente mucho antes que todos nosotros llegáramos, tenían sus códigos de derecho, tenían sus códigos bajo los cuales se regían esas ciudades-estados que no fueron idea europea solamente. Las ciudades-estados convivían en todas partes del mundo donde la gente dejaba de ser nómada y se asentaba en poblaciones sedentarias. Siempre existió esa normativa para regir la vida de todos, pero no se estudia, ¿verdad? No se estudia perdón, y con eso acabo, discúlpame, Carol, no se estudia y se lo vuelve un tema romántico, ¿no? Hay expresiones extremas de que lo que había pasado era una perfección, era nirvana, nos olvidamos de los sacrificios humanos, nos olvidamos de todo, y como no hemos estudiado, tenemos una visión romántica, y por ahí alguien se dice, bueno, los nativos americanos son la reserva moral del mundo, ¿no? Pero nadie ha estudiado más allá de esa grandiosa manifestación de interés por la cultura milenaria. Exacto. Tienes toda la razón. Sí. Claro. Sí, no. Sí, nada más sumar que los valores de las comunidades indígenas son completamente distintos también. Entonces, ellos, la sociedad y la forma como ellos interactúan entre ellos tiene otros valores de respeto mucho mayores y de, bueno, no, nosotros tenemos un dicho en Chile que es cuando la justicia no funciona hay que tomar la justicia por tus propias manos a lo indígena, que no sé si viene al caso aquí tomar este tema, pero sí es muy común que ya la comunidad no confía en la justicia. Entonces, cuando hay un violador que sale impune, cuando hay una persona que
que destruye, sabemos que roba y vuelve a robar y vuelve a caer, y por a veces motivo de derechos humanos los jueces los dejan libres, el pueblo se cansa. Entonces después ves a revolucionarios atacando a las personas cuando cometen un daño. ¿Por qué ocurre eso? Porque ya no hay confianza en la justicia. ¿Ustedes Claro, creen que interesante, la muy comunidad, interesante. la comunidad eh, vamos a ponernos todos en una situación que vivimos en una situación de un barrio en Brasil de clase media baja, en el que la delincuencia, las violaciones se repiten? O sea, ¿tú crees que la gente va a confiar en que esa persona va a ir a la corte y va a ser juzgada? En Chile no sucede eso, por lo menos. Ya no confían en la justicia. En muchas partes del mundo no ocurre eso, pero fíjate que has mencionado algo que es un hecho interesante. Eh, en todas estas situaciones, sea en las favelas brasileñas, sea en las villas o asentamientos de tantos otros países latinoamericanos, allí donde el poder punitivo no entra, donde la policía no No. entra, no Ujú. significa que no hay un orden jurídico, Ajá. porque aún dentro de esas compartimentalizadas situaciones, la población, la gente que vive ahí, se organiza entre ellas para mantener cierta estabilidad. Y Ujú. eso es lo que el derecho, no sé, Pocho, qué piensas tú, pero para mí el derecho es cómo mantenemos estabilidad para que todos podamos progresar en la vida, todos los sectores. Y el derecho mantiene esa estabilidad que facilita el desarrollo social, económico, jurídico, moral, religioso, como sea el desarrollo de la persona. Y ahí viene lo que tú mencionabas, quizá de los pueblos originarios, Caro, donde ellos estaban aparentemente, porque nunca se ha estudiado a fondo, pero estaban más en sintonía con el orden natural, el Ujú. orden de la tierra, el orden de las estaciones, el orden de la Pachamama. Pucha. ¿No te escuchamos, Pocho? Tema realmente interesante, perdón, y que digamos mucho más grande de lo que podemos hacer en este programa, pero pongo acá una visión del derecho comunitario, ¿no? Porque en algunas legislaciones sí es aceptado, existe y es abrazado. Sucede que en los Andes existe esta visión de que si un niño nace con por ejemplo, el síndrome de Down, se lo deja morir, ¿no? Y esa es la visión comunitaria, así que los padres tienen un hijo que nació con un síndrome de Down y muere en su infancia a los pocos días o semanas que ha nacido. No hay derecho punitivo, no hay absolutamente nada. Desde otro punto de vista, una violación tremenda a los derechos humanos, Ujú. pero ahí funciona de esa manera esa justicia. Esto lo encontraron porque la incidencia de niños porcentualmente con ese síndrome era mínima en la zona de los Andes. Oh, Todos que dicen que debe haber un tema genético y demás, no, el tema era que los dejaban morir, ¿no? wow. Y digamos, desde el punto de vista de ellos, era una cuestión que se decía en beneficio de la comunidad y era una cuestión legal. Entonces, ahí viene lo que está sucediendo en tu país, creo, Caro, lo que ha sucedido en Bolivia y lo que está sucediendo en algunos otros países. ¿Qué se instituye como derecho en la constitución de una nación?
Y ese derecho es clave, porque todo lo demás va a venir a partir de ese derecho, ¿no? Puede que tengas un derecho comunitario, puede que tengas una manera de resolver situaciones, etcétera, pero esa constitución es clave, porque ningún derecho puede ir por encima de esa constitución, ¿no? Entonces, estamos en una situación tremenda. Mira de dónde hemos llegado, del esposado que va a, y lo relata Zaffaroni, a una situación ya mucho más, más grande. ¿Quién decide qué es legal y qué es legal? Así es. Escuchemos un poco más de Zaffaroni, a ver qué nos dice de los llamados gobiernos populares en Latinoamérica, cuando los gobiernos populares llegan al poder. Después vinieron movimientos populares. A partir de la Revolución Mexicana del año 10, a partir de esa tragedia que fue en el siglo XX la más grave de las guerras civiles de la región, a partir de entonces surgen gobiernos populares y vienen las resistencias a esos gobiernos. Los gobiernos populares, seamos sinceros, pudieron cometer errores, a veces fueron autoritarios, a veces fueron paternalistas policiales, pero todos los errores juntos de los gobiernos populares del siglo pasado, todos empalidecen frente a las atrocidades que se cometieron para contener la ampliación de la base de ciudadanía real que esos gobiernos posibilitaron. Todas. La visión de Raúl Eugenio Zaffaroni sobre la historia de Latinoamérica y esa lucha por darle mayor espacio y mayores poderes a mayor número de gente. Es algo que se ve incluso en Estados Unidos. Fíjate que hoy en día, en Estados Unidos, un país de dos partidos, republicanos o demócratas, hay toda una campaña de uno de los partidos republicanos de reconfigurar los mapas electorales. ¿Para qué? Para prevenir que la mayoría de personas que no responden a ellos tengan alcance al voto. Es algo histórico, pero es algo que se está haciendo continuamente. Parece como ese dibujo de siempre de, bueno, el que está en el poder quiere seguir en el poder y afianzarse en el poder a toda costa. Y Zaffaroni nos dice, aún con excesos, los gobiernos populares empalidecen ante las atrocidades cometidas por todos los otros gobiernos coloniales, neocoloniales, neoliberales o como se los quiera llamar. Y describe para mí es como ese corazón o el aire que uno quiere respirar y que no le dejan respirar, ¿verdad? Y la justicia que en cierto modo comprime esos deseos de libertad y de expansión. Bueno, tengo acá una cuestión, una observación respetuosa a Zaffaroni. Me parece que, bueno, estoy en total desacuerdo. ¿De qué no podemos decir, ok, te matan a ti de 10 cuchilladas, digamos, o que te matan de 50 cuchilladas? El tema es que te matan, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Que te maten de 10 o de 50? Yo creo que lo mejor es que no te maten de ninguna, ¿no?
Por Y no, supuesto. el de 10 no es mejor que el que te mató de 50, y que los errores de los gobiernos populares palidecen, etcétera, digamos, en nada satisface al resultado final. Hay una cuestión y una observación muy de fondo que tengo yo de Zaffaroni. Él es juez de la Corte Americana de Derechos Humanos y Eugenio Zaffaroni hace poco emitió un voto disidente en una opinión consultiva que se dio sobre la pregunta si la reelección es un derecho humano. La IDH aprobó en octubre con 5 votos a favor y 2 en contra que la reelección perenne, ilimitada, no es un derecho humano. Bueno, y él dijo, no, es un derecho humano ser elegido perennemente. Yo conozco ese tema un poquito más de cerca porque el sujeto de ese tema era Evo Morales de Bolivia, que quería reelegirse por encima de la Constitución, y también al estilo lo mismo fue invocado por Nicaragua, por el gobierno de Ortega. Y comenzó Ortega, luego entró con esa misma idea Evo Morales de Bolivia, y también existieron, si no estoy equivocado, alguien de Costa Rica, hasta donde recuerdo. Y Zaffaroni, por una posición política esencialmente, dijo como juez que era un derecho humano. Instauró como él, en su opinión, un derecho humano a la reelección indefinida. Como latinoamericano, he sufrido bastantes dictaduras perennes, y yo creo que la de Evo Morales haya o no haya sido dictadura, no sabría decirlo, yo creo que no, pero la reelección indefinida es mala para todos. Y el problema de Zaffaroni para mí es que Zaffaroni era abogado de Evo Morales antes que suceda esto, durante el proceso y post-proceso. Y él eligió entrometerse políticamente a un tema, judicialmente, a un tema que era eminentemente político y que tenía como defendido en esa causa a uno de sus clientes. Me pareció fuera de forma totalmente. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, mira, creo que comparto contigo tu visión. Yo creo que Zaffaroni a lo que se refería, no que uno sea bueno y el otro sea malo, no comparaba 50 cuchillazos a 10 cuchillazos en un cuerpo, comparaba la masacre de millones de personas con la masacre quizás de 1000 personas, y yo creo que en el orden de cosas hay una diferencia muy grande. Gobiernos que matan a millones y gobiernos que matan a miles. Los dos están mal, por supuesto que están mal, pero por favor que me den el de los miles. No quiero estar con los gobiernos que matan millones. ¿Por qué? Porque somos imperfectos todos. Ahora, sobre la reelección indefinida, yo comparto contigo, pero lo comparto, fíjate por qué. Porque en esta vida que estamos viviendo hoy en día, se ha perdido los valores esenciales en el ser humano. Porque si nos remontamos a los pueblos antiguos o originarios, por ejemplo, incluso hoy en día en ciertas regiones de Latinoamérica, tú ves que los pueblos o comunidades están regidas por el Consejo de Ancianos. ¿Y quiénes son el Consejo de Ancianos? Son aquellos que han llegado a cierta edad y que se constituyen naturalmente, la comunidad los respeta y sigue lo que ellos van dictaminando. Es el poder judicial de esas comunidades. Y el Consejo de Ancianos, ancianos y ancianas, no estoy diferenciando sexo acá, tanto hombres como mujeres, son cargos donde esa gente está porque hay cierta idoneidad de personas en ellas.
es como ellos se han comportado en toda la vida y es la sabiduría que ellos traen. Y ellos están ahí hasta que se mueren, porque siempre pueden aportar. Entonces, ese es un ejemplo donde está ese derecho a continuar en ese cargo, por ejemplo. Ahora, en el día de hoy, con nuestras instituciones políticas y sociales de hoy en día, no, decididamente yo no estoy de acuerdo, igual que tú, pero mantengo que depende de esa idoneidad que tenemos todos nosotros como seres humanos, que en estos tiempos se ha perdido. Es una visión así Sí, de... Rob, pero estoy segura que si ese anciano de esa comunidad no fuera por derecho humano reelegido, lo volverían a votar. No necesita una reelección, como quien diría, de dictadura, decir, no, yo voy a seguir en el mandado solo porque él lo quiere. Estoy segura que su ejemplo, su forma de liderar en su comunidad, así fuera a votación, lo volverían a elegir. Es interesante porque, digamos, existe eso, lo que tú indicas, totalmente ese consejo de ancianos, sabios, etcétera, no solamente en las culturas andinas, pero a través del mundo. Sin embargo, en la institución del Ayllu, que es la institución andina aymara que maneja el tema de la gobernación, existe el concepto fundamental de la rotación, que es de 2 años, ¿no? Pero existe un grupo de ancianos que, digamos, sería como los veedores, ¿no? Y existen las dos cosas. Qué sabiduría, ¿no? Existen las dos cosas. Es ¿no? muy interesante. Fíjate, Pocho, que en uno de mis viajes por México, llegando en la región de Chiapas a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, muy cerca, a unas media hora, 40 minutos hacia las montañas, existe una población, no recuerdo el nombre en este momento, pero es una población que aún hoy en día se mantiene semi-apartada del resto de la comunidad o del resto del mundo. Te cuento que tú vas en un vehículo y no puedes estacionar dentro del centro de esa comunidad, tienes que dejar el vehículo hacia las afueras e ir caminando. No puedes sacar fotografías, no puedes filmar libremente y la comunidad, que es una comunidad de un pueblo originario, el único que a través de los siglos siempre se resistió a toda dominación, desde los españoles hasta nuestros días, se rige por un consejo, justamente un consejo de ancianos, quienes determinan, y si la gente tiene, fulanito me robó 2 gallinas, entonces fulanito y yo vamos delante del consejo y acatamos lo que el consejo diga. Así se rigen. No existe poder punitivo dentro de la comunidad, por supuesto existe la policía de México, obviamente, y del Estado, pero el pueblito se rige por sus tradiciones milenarias. Como ejemplo lo traigo que todavía existen esas cosas. ¿Qué les parece si escuchamos, porque ya estamos casi al final y aquí hablamos mucho de los pueblos originarios, de esa relación con la naturaleza, y Zaffaroni habla de lo que es la Pachamama y el ser humano en otra presentación de un libro que él escribió precisamente hablando de las comunidades originarias. A ver si lo podemos escuchar. Pachamama y el ser humano. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente
al medio ambiente? ¿Qué responsabilidad tenemos todos como seres humanos frente al medio ambiente? La perspectiva es dejar de considerarnos como lo hace el derecho dominante, que somos los reyes y los administradores arbitrarios del planeta, y considerarnos parte del planeta. Una parte que está interrelacionada con todo el resto, que por ende tiene derechos, igual que los tenemos nosotros, y con los cuales tenemos que dialogar y convivir, porque de esa convivencia depende nuestra supervivencia en el planeta. Hasta este momento esa especie de antropocentrismo que rige todo el derecho, sí, los dejaba bastante desprotegidos, y hay todo un planteo ecologista que es válido, pero que bueno, la ecología vale en relación al ser humano y nada más. Esto que señalan la Constitución de Ecuador, la nueva Constitución de Bolivia, es un cambio de paradigma. Es decir, no, cuidado, no es que la naturaleza es para nosotros, sino que nosotros estamos en la naturaleza. Y por ende hay que reconocerle la personería jurídica al resto de los entes. Esto no significa, cuidado, hay derechos humanos y derechos no humanos. Claro. No significa que los otros entes tengan los mismos derechos que los seres humanos. Bueno, ¿hasta qué punto tenemos derecho a horadar una montaña? ¿Hasta qué punto tenemos derecho a desviar un río? ¿Hasta qué punto tenemos derecho a poner en peligro la subsistencia de una especie animal? Es decir, esto no significa que no sea intocable todo lo otro, no, es tocable, sí, pero en forma tal que nos permita convivir, ¿no? No tenemos derecho a depredar, no tenemos derecho a causar dolor inútilmente, no tenemos derecho a extinguir especies, no tenemos derecho a asesinar, sí tenemos derecho a vivir, bueno, pero vivir significa convivir, porque si dejamos de convivir con la naturaleza, los que vamos a dejar de vivir somos la especie humana, ¿no? Otra visión de la justicia, ¿verdad? La justicia conviviendo en el planeta, ¿verdad? Qué interesante, porque yo nunca había escuchado algo así proveniente de un jurista, por ejemplo. Qué interesante. Interesantísimo, porque hemos visto tradicionalmente, por ejemplo, una montaña como un objeto inanimado sujeto a explotación y punto. Y esta nueva visión le da una profundidad importante de armonía con todo lo demás que debe existir en una sociedad para que se mantenga la sociedad. Me parece puntual, me parece que es un paso positivo. Ver que lo que nos rodea es parte, aunque no habíamos reconocido antes, los ríos, los recursos naturales. Me parece muy, muy interesante esa perspectiva de inclusión en el derecho. Así es. Y con esto, Pocho, esas fueron tus palabras finales para el programa de hoy. Se nos termina el tiempo. Muchas gracias, Caro. Gracias, Pocho. Creo que esto va a dar para hablar más en otro momento sobre todo esto. Nos vemos la semana próxima. Chao. Sin duda, chao. Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net.